Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con la antropóloga. Mi nombre es Cris Alex y a mi lado se encuentra Jasmine, la antropóloga. En este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Tú tienes la culpa por no peinarte bien. Vale, irreverente. Hoy tenemos el tema de la importancia del Antiguo Egipto. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jasmine Rosas. Sí. Volvemos a la antropología. Sé que no son así, pero es el tema o la civilización que escogí para hablar acerca de por qué estudiábamos pueblos primitivos. ¿Cuenta pueblo primitivo? No, este no cuenta como pueblo primitivo porque pues ya no había nadie del Antiguo Egipto para estudiar. Los egipcios actuales, como tal, ya no tienen esa cultura, tienen la cultura musulmana con una combinación rara que salió de los griegos, romanos, hititas, etíopes, británicos y no sé qué otro más. Entonces, los actuales. Ajá, los actuales. Por todas las invasiones. Ajá, el idioma oficial actualmente es el árabe, la moneda oficial es la libra egipcia, que es porque pues antes era libra. el libra por los británicos. Entonces, pues sí, muchas de sus costumbres provienen de los pueblos árabes y de esta mezcla rara que pues terminó pasando por... O sea, ya no creen en Entonces, Osiris. Exactamente. Lo único que sí guardan es mucho respeto. La pirámide, porque no la pueden tumbar. Es mucho respeto por todo ese pasado. Sí. Porque de hecho muchas de las familias que viven cerca de estos lugares, estas excavaciones, viven gracias a esas... Yo hubiera dicho lugares sagrados, pero... Pues sí, podrían... Es que no todos son sagrados. Entonces... Okay. No, o sea, las personas que viven cerca de una cantera de piedra caliza no es un lugar sagrado. Okay, Sin embargo, sí es una excavación porque pueden encontrar, hay muchas cosas que te hablan acerca de cómo eran los procesos de construcción actualmente. Entonces, estas personas se mantienen trabajando de eso y necesitan que haya continuamente excavaciones o... claro. Es que el gobierno sí da presupuesto para eso. Entonces, estas personas se mantienen de eso. Así que... sí, son los que les hacen de comer, son los que trabajan directamente ahí. Y de hecho hay 2 documentales en Netflix que están muy buenos, que justo tratan excavaciones en el Sahara, en el desierto del Sahara, que tocan ese tema, y incluso hay algunos pues trabajadores que entrevistan que dicen yo estoy enseñando a mi hijo a trabajar aquí porque mi padre trabajó aquí, porque su padre trabajó aquí, entonces es toda mi vida. Y su padre abrió la tumba de Tutankamón. Casi, pero no. Entonces vamos a hablar un poco de Egipto. A Egipto se le conoce como una de las cunas de la civilización porque fue una de las civilizaciones más grandes del mundo antiguo. El mundo antiguo es antes de Cristo, más que nada. O sea... Sí, el mundo no es lo mismo mundo moderno, pero por ver cuando uno habla de mundo antiguo es antes de Cristo y son... De nuestra era. Que ya se perdieron. No, bueno, sí, antes de nuestra era, digamos. Entonces, Egipto se crea gracias a que había un río. Ajá. Base de las poblaciones más antiguas. Incluso el río era sagrado. Estaban cerca de una fuente de agua grande. Por obvias razones. Por obvias razones. Necesitas agua para vivir. Fácil. Entonces, de hecho, por ejemplo, Japón, China tienen muchos ríos en sus países. Por eso floreció tan bien la agricultura allá. A nosotros nos tocó lago. A nosotros nos tocó lago, exactamente. No es buena idea, pero... En los Andes abajo de los Andes, bueno, en la base de los Andes hay un río. El Amazonas también está, las cataratas, bueno, el río que se convirtió en cataratas del Niágara, hubo muchos asentamientos en esa zona, y es mucho más fácil pues moverse en un clima cálido cuando estás empezando, y es más fácil la agricultura cuando tienes al lado una fuente de agua, ¿no? Entonces, por eso se creó Egipto, bueno, no se creó. La serpiente. Y pues se considera como una de las primeras y más impresionantes civilizaciones del mundo antiguo, además de ser de las más duraderas. Por si se estaban preguntando, Egipto duró aproximadamente 4000 años. O sea, más de lo que llevamos cualquier civilización de ahorita.
¿Sí? Sí, Cualquiera. exactamente, porque no se ha encontrado una civilización que durara tanto tiempo. A lo mejor hay más antiguas, Ajá. pero que durara tanto tiempo en la misma zona, no. Y por eso pues están... Es que nadie quiere tan pasar por el importantes. desierto para atacar ese lugar. De hecho, sí, muchos. Pero, Vamos pues, a ver eso. Pero la pero no cosa aquí ganaban. es que... Es como la cosa- ir a invadir Rusia en invierno. Ándale. No vas a ir a invadir Egipto en verano. Definitivamente no. Aunque creo que es peor en invierno también. Es que Sí, hace en mucho el frío. desierto bajan mucho las temperaturas y llegan las tormentas. Por eso entonces de arena. tienes 2 temporadas en las que no te pueden invadir. No solo una. Pero aparte uno se imagina, cada vez que uno piensa en Egipto, ve las pirámides. O sea, Y no. se imagina pirámides. Y el desierto. Y el desierto, así. Vamos a hablar con este libro. Cuando tengo otros, pero... Tienes como 1000 de Egipto. Claro que no, me gustaría, pero no. Pero si uno piensa en las pirámides... Ah, perdón, no dije el título del libro. Se llama La civilización del Antiguo Egipto por la editorial... No encuentro la editorial. Barragán, se llama la editorial. ¿Sí se sabe? Sí. La neta Barragán. parece un libro de niños. Sí, ya sé, pero no, lo compramos, ¿dónde lo compramos? Ni idea. En una, ¿cómo se llama? Feria de libro. Uno piensa en las pirámides, ¿no? Eso es como, Egipto, pirámides. Punto. Y punto, se acabó. Y Pirámides no son más están que en el 500 metros desierto. cuadrados. No, sí están bastante grandes, de hecho. Cada pirámide son como 60 metros cuadrados. Por eso, o sea, si juntas todas, son 500. Pero aparte el conjunto, Ajá. son... Pero, o sea, la verdad es que cuando piensas en Egipto, sí, piensas en estas piensas 3. en Ni tres, siquiera en esta. Ajá, no, en las tres, ¿no? Entonces, sí, de hecho, nadie ve esas tres chiquitas. Ajá. Hay dos pirámides más chiquitas. ¿Son 3? Son tres pirámides, pero ¿dónde está la otra? Ah, sí, perdón, es que la confundí con esta. Hay 3 pirámides más chiquitas. Que no las hicieron los aliens. Ah. Repetimos el punto. Se ha demostrado que se pueden hacer pirámides sin tener la tecnología actual. Sí, es mucho más tardado, pero tenían todo el tiempo del mundo. Pues tal vez no, pero Y si, todos los esclavos que querían sí. y si ayudaron los aliens, eran esclavos. Eran aliens esclavos. Pero sí, o pensamos obviamente en el rey Tutankamón. Sí, es como Bueno, te falta una, Cleopatra. claro. No sé si la tengo por ahí. Cleopatra y Tutankamón son los de los que... Ah, bueno, y José. No, Digo, no, sí, José, el soñador. No, Moisés en todo caso, pero no. Moisés. Porque José no es tan famoso. Para los que no han leído la Tiene, Biblia, tiene un musical muy famoso. ¿tiene musical? Sí, Ah, pues sí, cierto, tiene musical muy famoso. José el soñador. El soñador, sí. Es que estoy pensando en la película de DreamWorks, perdón. No. También es muy bonita. Sí, pero no. Vean las dos de DreamWorks, tanto la de Moisés, como la de José. José. No vean las novelas que Es están Moisés el sacando, príncipe son unas... de Egipto. No. Pero pues Egipto es mucho más que eso y nos ha ayudado mucho a entender cómo las civilizaciones se van desarrollando. Aparte, también con los libros que leímos, que son novelas, Ujú. la diferencia de lo que acabo de decir de las novelas, o sea, me refiero a novela, programa de TV y novela libro, Género literario. género literal, el juez de Egipto, muy bueno para ir viendo cómo era la cultura, la civilización, sí. la política dentro del antiguo Es Egipto, está muy Escrito padre. por Jack, Christian Jack, ajá, un arqueólogo muy bueno que también se ponía a escribir se la ficción, rifó justo para, mucho con para el juez de mostrar eso. Egipto. Pero pues de Egipto, te digo, hay demasiado y gracias a Egipto no solo han podido conocer pues todo lo que pasaba ahí, sino que han podido conocer cómo funcionaba el mundo en esa época, ¿no? Cómo eran, por ejemplo, los tratos entre otros países, cómo se importaban o exportaban cositas. Y la cosa es que los egipcios hicieron algo muy, muy lindo para nosotros, que es guardar muchos registros. Les encantaba escribir por todos lados. Eran los primeros grafiteros de la historia. No, es que ellos rayaban paredes. Bueno, los para grafiteros. sí, como los grafiteros. Perdón, ellos tallaban paredes. Ajá. Entonces, gracias a eso hemos podido tener mucha más información
que otras culturas, por ejemplo la Mesopotamia. Pero también algo muy importante, ahí lo que le pegaba a las pirámides es la arena. Ah, sí. Y aquí, de este lado, lo que nos deshace las pirámides, o sea, los registros, lo tallado, es la lluvia, la vegetación, o sea, tienen más todo cosas. todo queda cubierto por Exacto, arena. lo cubre Aquí bien. se lo comen los árboles. Todavía queda color. Caso contrario, en nuestras pirámides, Sí, los pigmentos naturales se pudren. ajá, Pues les cae aguaceros, huracanes, las plantas se empiezan a meter entre las piedras, allá se rompen, entonces estábamos es viendo más un fácil. documental sobre cómo despejar un área, limpiarla, restaurarla, y se utiliza hasta arena. Así Que- con arenita le van limpiando. Ajá. Es como Y sale como hasta el lijarlo color. un poquito. Ajá. Pero aquí no podemos hacer eso. No, porque aquí pues... Aquí para restaurar aquí tenemos terminas- que estarnos peleando con la selva para poder... hablando de la cultura maya, porque, por ejemplo, si te vas más hacia el norte, que no lo han hecho, pero deberían hacerlo, sí hay más desierto. Y podrías encontrar pues otras construcciones, pero pues no, presupuesto en México es algo que no existe. Pero, pues aquí, por ejemplo, la cultura maya, que es la que ahorita está teniendo como el más boom, es pelearse todos los días con la selva, todos los días, porque la selva sigue creciendo. Entonces, eso es el problema, la selvita maya. Entonces empezamos con Egipto. El periodo en el que más o menos se conoce que empezamos a hablar de poblaciones en Egipto, o alrededor del Valle del Nilo, para quien no sepa exactamente qué es el Valle del Nilo. Tú ves un río y el río, pues por lo general, los ríos grandes tienen salida al mar. Yo creo que aquí no hay un mapa. Sí, los chicos tienen salida a otro río. A otro río o a una lagunita o algo así. Pero los grandes ríos como el Amazonas, El Nilo. el Río Bravo. el río Bravo, el río Eris, no, ¿cómo es? El de por allá, por No voy Israel a y mentir. Siria. Ha de ser Eris. Creo que es Eris, no me acuerdo. Tigris, era Tigris, perdón. Tigris y Éufrates, Ajá. que son dos ramas del río y salen igual Ajá. hacia el mar. Creo que se unen y después Entonces, salen al mar. Lo que comprende esta salida al mar y un poquito para atrás es conocido como el Valle del Nilo. ¿Por qué? Porque allí había mucha vegetación. O sea, no todo era desierto. Sí, se ve desierto de este lado de las pirámides. Pero si se meten a la página oficial para ver Egipto, es que no me acuerdo cómo se llama la página de Egipto porque está en árabe y en inglés. Puedes ver como en 3D las pirámides y lo mueves así con tu dedito en el celular y entonces gira la cámara y del otro lado está la ciudad, así cruzando la calle está la ciudad y está llena de árboles. ¿Por qué? Porque pues se asentaron en un lugar donde podían cultivar con facilidad. No crean que agarraron el desierto nomás porque sí. La verdad es que Gente que lo hace. Sí, o sea, pero el desierto les funcionaba como barrera de protección porque pues ¿qué tienes que hacer para cruzar el desierto? No es lo mismo a que llegues por barquitos al puerto, a que llegues a través del bosque. O sea, nada más piensa en Minecraft. En Minecraft, si tienes un árbol, tienes herramientas, ¿no? Pero si estás en un desierto es muy difícil encontrar cómo hacer tus herramientas. Misma punto. ¿Qué? Mis metáforas son de Minecraft. Sí. Entonces, por lo mismo, pues empezaron a asentar muchos pueblos ahí y se sabe que se asentaron gentecitas, más que nada cazadores recolectores, nómadas, desde el 5500 antes de Cristo. O sea, 4000 años. Acuérdense cómo funciona la línea del tiempo. Después de Cristo empezamos a contar del 0 hacia adelante. Sí. Antes de Cristo empezamos a contar en reversa. Entonces sí, vamos para atrás Ajá. y vamos sumando años. Entonces desde el 5500 antes de Cristo se tienen restos, se tienen muestras de que hubo mucha gente que se empezó a asentar junto al Nilo, pequeñas comunidades agrícolas que después fueron creciendo, aprovechando las crecidas anuales. El Nilo se inundaba todos los años con la temporada de lluvias. Tenemos aquí un país que está de bajadita.
desde donde nace el Nilo, que son unas cataratas, después de unas montañas, ya más hacia adentro de África, hasta el Valle del Nilo, que llega hasta el mar. El puerto más famoso que se conoce es la ciudad de Alejandría, que ya toca con el mar Mediterráneo. Entonces, en la época de lluvias, a lo mejor no le tocaban tantas lluvias al Valle del Nilo, pero sí le tocaban muchas lluvias a las montañas donde nacía el Nilo. Entonces el Nilo se inundaba. Y como se inundaba, cuando se quitaba esa agua otra vez, cuando bajaba el nivel del agua, dejaba un montón de lodo negro, porque pues era, bueno, así es la mezcla de la tierra. Entonces Egipto como tal significaba, bueno, no la palabra Egipto, es otra palabra que no la puedo pronunciar, la tierra negra, que era donde ya podían sembrar, porque pues ya estaba regado, ya era arena. Tierra, no, y ya era tierra fértil. Ajá. Y el desierto se le conocía como la Tierra Roja. Entonces tienes un camino grandote de tierra negra donde puedes ir sembrando, y estás rodeado por un desierto de tierra roja que va a impedir que un montón de extraños quieran adentrarse en tu tierra. Entonces el río va de sur a norte. Ajá. Ok, ya. Entonces estas personitas, pues aprovechando esas crecidas, podían sembrar, podían empezar a establecerse. Los primeros pobladores se conoce porque se han encontrado casas de paja y barro, y se le denominó esa cultura como Nagada. Nagada. Ajá, estas personitas ya empezaban a domesticar bueyes, cerdos y cabras. Mira, escribí cabras con Z por alguna razón. No sé qué pasa. Sabras. Cabras. Dale. Y entonces hacia el año ya 3400 antes de Cristo ya se habían estos pueblos empezado a organizar en cierto tipo de monarquías. Me refiero a monarquías al sistema de político, ajá, de herencia, de que heredas el título, tu hijo va a heredar el título y así, ¿no? Entonces, en México le decimos nepotismo. También. No, pero el nepotismo no tiene que ver con eso, tiene que ver con que tú eres el rey y entonces tu cuñado va a ser el ministro de justicia y tu suegra va a ser ¿Y los nepo babies? La secretaria de cultura. Los nepo babies. Son es que es monarquía cuando el hijo del dirigente hereda el título. En es ese nepotismo caso, cuando todos los de alrededor se aprovechan y hacen lo mismo. Vale, está bien. En este caso ya habíamos dicho que era matrilineal, ¿sí? Sí, matrilineal. Okay. Ajá. Con incesto. Sí, pero aquí primero son solamente monarquías con reyes, o sea, una sola persona dirige todo. En esta descansa el poder en general, y va a heredar a su hijo. Y esto puede ser que tenga una influencia de Mesopotamia. También porque Mesopotamia también era una cultura que en esos momentos estaba muy latente. Y esto se puede reflejar en que se empieza a desarrollar la escritura tipo jeroglífico. Los jeroglíficos en sí dibujitos. Son explicar ideas más que palabras, ideas con dibujos. O sea, los emojis son jeroglíficos actuales. O sea, si tú mandas... Me encanta que utilizas analogías tan básicas, pero cuando yo las uso, me regañas. ¿Sabes qué? Lo peor, esta la saqué de la película de emojis. ¿Ves? O sea, la otra vez dije que el tipo de dibujo maya es tan identificable como cuando identificas un anime. Las personas, el cómo expresas. ¿Y te dije que no? Me dijiste que acababa de comparar la cultura maya con el anime y me regañaste. Pero tú sí puedes comparar con emojis. Me parece muy... Y con Minecraft. Es que me parece... Bueno, Minecraft... Es que juego Minecraft. Sí, pero el anime tiene mucho más historia. Lo que pasa es que a veces yo siento que te explico las cosas, pero pues son cosas que yo ya sé, yo ya conozco, entonces siento que las explico muy complicado, así que... Ahora sí que yo suelo tratar a la gente como niños, porque pues he dado clases a los niños.
Sí, Y la pero, gente responde igual, así que... Pues, pero cuando yo lo hago está mal. ok, vamos a hablar de los jeroglíficos. Los jeroglíficos son dibujos que expresan ideas por completo. Es más, vamos a hablar de una Dijiste noche en el merengue. museo de nuevo. Hablemos de nuevo de una noche en el museo. Ujú. Cuando en la 2, cuando le llevan la tabla a traducir a Teddy Roosevelt, pero nada más es la cabeza, Teddy Roosevelt empieza a leer escarabajo, red, pescador, garza, ¿sí? Y dice, bueno, hay una traducción muy absurda. ¿Qué podría ser que un hombre estaba pescando y capturó a un escarabajo y a una garza que estaban ahí? ¿No? Y ya después les traduce otra cosa. Bueno, sí, podría ser esa la traducción. Sí. Les estaban Pero- enseñando a los niños en la pared. Es más, los niños dibujaron en la pared la clase de ese día. La Y cosa nosotros es estamos que- sacándonos toda una historia de las nalgas. La cosa es que después estos dibujos empezaron a representar algo más que lo primero que ves. Como, Entonces, si como yo cuando pongo Groot dice, yo soy Groot. Y tú sacas toda una explicación. No. Es como de, solo estás inventando lo que está diciendo, ¿no? Que no. No, o sea, te cuenta que está el océano, haces un zigzag para representar al océano. Pero ese zigzag, después, como el océano es tan inmenso, tú puedes representar agua, inmensidad, grandeza, poder con ese zigzag. Si lo mezclas con otras cosas, si lo mezclo con una Con lo que personita quieras sentada, representar con Este- lo que se te dé la gana. que tenga la corona de un faraón, entonces sí va a ser como él era rey de algo. O sea, vas uniendo significado. Esto tiene más sentido para los japoneses que para nosotros, porque los japoneses también tienen En su palabras escritura todavía que permanece. hay significados. Por eso es tan difícil doblar anime, porque una palabra para nosotros tiene cierta cantidad de letras, cierta cantidad de sílabas, pero si yo le quito 2 sílabas a esa palabra, posiblemente pierda su significado. Si yo estoy escribiendo manzana y le quito las últimas 2 letras, no va a quedar, no me va a decir semilla, ¿no? O por ejemplo, porque a ellos, Para por ejemplo, nosotros, para ellos poner tal vez sí. atardecer en un significado y le quitas un pedazo, va a ser nada más noche. O si le agregas un poquito más, va a ser medianoche o el sol se está ocultando, ¿no? Ujú. Pero nomás le agregaste como un pedacito más. No exactamente, es más complicado, pero así empezó a funcionar con los Pero jeroglíficos. mira, para bajarlo al Egipto, las representaciones de Ra, cuando sí. tenían cierto sol, entonces Sí, era... Ra del atardecer, Ra del amanecer, Ra del mediodía, Ra... Y solamente la diferencia es igual. una pequeña señas. seña en la parte de arriba. De la cabeza, exactamente. Entonces, pero cambia mira, completamente la ideología de el ese Ra. nivel de complejidad de la escritura nos va a decir el nivel de bienestar o, bueno, de las necesidades que se podían suplir, porque para que tú puedas sentarte en tu cabeza, en tu camita a pensar todo esto y hacerlo cada vez más complejo, quiere decir que ya comiste, ya bebiste, tienes Tienes un una muy casa, o sea, Sobre todo no si me estoy para preocupando escribir para- necesitabas un martillo y un cincel. Exactamente. Entonces, esto nos dice pues cómo iban creciendo también, cómo se iba... Imagínate que para una tablilla así se Especializando echaban todo. un mes. Entonces, obviamente, quien podía darse ese lujo de escribir una tablilla, Sí, o sea, Era tenía todo el rico. tiempo del mundo para hacerlo, no necesitaba trabajar. o de eso estaba trabajando. Y de eso vamos a pasar entonces que ya para el 3200 a.C. se van a empezar a formar regiones, digamos como estados, como provincias llamadas nomos. Cada provincia va a tener Nomos. su propio líder. Nomos, sí, también me dio risa, pero es sin G. Los nomos, tipo duendes, es con G. Escribes G primero y luego Gnomos, G, y son gnomos. nomos. Los gnomos de jardín, así se escriben. Gnomos. Gnomos. Y este es sin G nada más. Entonces, gnomos, ¿Gnomos? ¿qué son? Como provincias, Ok. que cada uno tiene su propio líder y ya empieza a volverse más burocrático el asunto. Los Nuestras egipcios eran muy alcaldías. burocráticos. Ándale, actualmente nuestras alcaldías. Y entonces pasamos al periodo dinástico primitivo. Primitivo porque es lo primero. Ajá. Del 3000... Sí, porque muchas veces confundimos esto de primitivo con tonto o con poco salvaje. civilizado, salvaje, ajá,
exactamente, pero no, primitivo es porque es lo primero, lo inicial. Del 3100 a.C. al 2686 Oh, entonces por eso le ponen a.C. primitivo a las personas, no por salvajes. Sí. Es primitivo. Primitiva, creo que también antes, existe una mujer así. Sí, antes sí se consideraba primitivo como salvaje, como no civilizado. No, pero si le pones a un hijo ahorita primitivo no es porque es el primitivo a sus hijos. Jamás le pongan eso. Ni primogénito, ni primero, ni primaria, o cosas así. Primaria, sí. Primaria. Vean la lista de nombres prohibidos por el registro civil mexicano y van a encontrar unas joyitas que dices, no solo quiero conocer a las personas que creen que ese nombre es bueno, ¿Quieres burlarte de la persona que quiero conocer a las personas que se llaman así, por las cuales tuvieron que prohibir ese nombre. Me imagino así a la secretaria de... ¿Cómo se va a llamar su hijo? Sí, Profundo. ¿Cómo? ¿Profundo del? Entonces, te digo, ya pasamos a la primera y la segunda dinastía. Las dinastías son por las familias que gobernaron. Eso es una dinastía. Sí. La dinastía... digamos que... de Ramsés. Sí, ajá, de Ramsés, entonces... No, ese sería... Ramsés es hijo de Seti. Seti primero, entonces... la dinastía de Seti. La dinastía de Seti va... Todos los hijos que descienden de ahí es una dinastía. Cuando viene otra familia y se corona, entonces ya es otra dinastía. Esto de las dinastías es una forma de nombrarlos. Creo que viene de los chinos. Pero la dinastía aquí, el nombre venía de la mamá. No. La herencia del linaje es matrilineal. O sea, la madre es la que puede decir, él es mi hijo. Por lo tanto, él va a heredar. Pero era un patriarcado más o menos en ese aspecto, porque pues era el hombre el que heredaba. Porque era, aquí entra la religión, ya empezó a entrar la religión, era el nacido de el Dios, la reencarnación del Dios, el elegido por el Dios. Porque fíjate aquí que lo esto que para mí son dioses. Para mí, hace varios años era confuso. Por ejemplo, la historia de Moisés. Porque él no es hijo del faraón, ni de su esposa. Se supone que es hijo de la hija del faraón. Pero ella dijo, este es mi hijo, y todos, pues sí, chido, es tu hijo, está bien. exactamente. Tú lo pariste, no estabas ni gorda, pero lo pariste en el Nilo, entonces... Pero eso es lo que podías hacer. Exacto. O sea, si tú confirmabas que era tu hijo, pues entonces lo era. Y nadie te podía decir que no, ¿por qué? Porque tú eres la que tiene el... Ajá. ¿Cómo se llama? Y por eso, sí hay una diferencia en la historia, en la película, entre Moisés y Ramsés, hermanos. Ajá. Pero no está tan marcada, no. Es más bien porque Ramsés es el primero. Ajá, y solo por eso él va a ser faraón. Ajá. Pero como tal, Moisés de hecho Moisés significa nacido del río. Entonces como tal, su nombre indica que también es hijo de un dios. Ajá, porque el Nilo era una deidad. El Nilo era una deidad, ahorita te digo cómo se llama. Ya lo perdí. El Nilo se llama, bueno, el dios del Nilo... Ya lo perdí. No es como que hayas estudiado la cultura egipcia durante años. ¿Ves esta lista de dioses? Sí. Apréndetelos todos, por favor, porque no se puede. Iba a recomendar un libro que se llama ¿Qué se llama qué? Porque ya dijiste se llama 20 veces con cosas diferentes. El libro, voy a recomendar Las Crónicas de Kane de Rick Jordan, el mismo que escribió Percy Jackson. Si no sabes nada de Egipto, es una excelente manera de insertarte en Egipto. Es ¿Sabes lo mismo algo de que Egipto? Percy Te vas Jackson. a divertir. Es la misma idea que Percy Jackson, pero con los dioses de Egipto. Bien, ahora sí, continúa. Preciosa, o sea, puede que digas, es para niños, pero no, tiene muchas cosas muy buenas. Te diviertes, te entretienes, aprendes mucho y me encantó esa trilogía. Excelente escritor ese hombre, Rick Jordan. Hum se llama el dios que sería el que modela, sería como un dios creador, es el dios del Nilo que va a descender a la tierra fecundándola. O sea, cuando el Nilo crece y ¿cómo se llama esto? Se inunda toda la tierra. ¿Por qué estás burlando? Pues es que el dios está fecundando la tierra, o sea, Sí, eso pues está... sí, así está la cosa.
cosa. Está viniendo ahí. Exacto. Pues sí, seguramente. Recordemos que todo nuestro pensamiento. Sí, tengo la de, mentalidad de un niño de 12 en ese aspecto, pero. Nuestro pensamiento ahorita puritano, correcto, de pudor acerca del cuerpo, no era. No es. Todo. No, y aparte, hecho, no viene de ninguna cultura más que de la judeocristiana. No, sí, también. No. Lo que ya nos llegó. Los japoneses tienen, o sea, de todas maneras, o sea, sí viene de más lugares porque... Bueno, yo estaba diciendo, nosotros latinos, nuestra percepción, nuestros tabúes, viene de la cultura judeocristiana. No tengo bases para decirte que sí o que no, así que lo dejaremos así. Vale. Estábamos hablando de las dinastías. Así que el Bajo Egipto, vamos a dividir Egipto en dos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto es el que está en el del valle, ya de la zona se conoce del delta, es cuando se abre el Nilo hacia el mar. Ok. Eso es el Bajo Egipto. Eso es el Bajo, porque está abajo ya dijimos que va de norte a sur. El Alto Egipto es... De sur a norte el río. El río, ajá, el Alto Egipto pues es la otra parte que ya va, llega... Donde están haciendo... Pues sí, la parte más alta, donde va a nacer, no siempre es de donde va a nacer, pero más o menos así se divide. Se juntaron de un lado y se juntaron del otro, entonces siempre hubo esa división del Alto Egipto y el Bajo Egipto. Entonces, el Bajo Egipto es conquistado por el Alto Egipto, ya bajo un solo rey. Aquí ya tenemos al faraón, que probablemente sea Menes, Namer o Horus Jaja. Pero dependen las fuentes, a esto lo tenemos gracias a historiadores griegos. Pero lo que dice este libro del que estamos hablando, por eso, o sea, es lo también que está dando las dos referencias. Las tres, es que mira, podrían ser tres personas diferentes, o podría ser el mismo cuate con diferente nombre. No lo sabemos. Como Ra, que tiene 20 nombres. Exactamente. Entonces Menes sería como el nacido, o el renacido, creo. Horus, sería como el hijo de Horus, o la reencarnación de Horus. Ajá. Namer, no sé qué sería. Entonces podrían ser el mismo tipo con diferente nombre, o tres tipos diferentes. Pero uno si te de ellos... suena extraño, por ejemplo, Jehová, Yahvé, Elohim, todos, Elohim, todos son el mismo. Estás poniéndole nombres o títulos a la misma deidad. Pasa, por ejemplo, con la que es la Virgen de Guadalupe. Ay, no me sé los nombres de esa cuata. No, pero la diosa mexica. Tonanzi o Tonanzi Woloszewski. son la misma con varios nombres. Zeus con Quetzalcóatl con... Bueno, ya está hablando de Zeus, pero bueno. Zeus es Júpiter. Ajá. Plutón es Hades. Lo mismo podría estar pasando aquí. Ajá, exactamente, entonces no sabemos, pero sabemos que se unificó. Y o entonces... nuestro presidente como el güey. No toques esa parte, no quiero que me cierren el programa, gracias. No, otro presidente. Sí, claro. El copetón. El borracho. El que siempre la caga. El naco. El naco ranchero. El de las botas. Feo, el de la masacre. El de Amor y Paz, el de la masacre. El innombrable. El innombrable. Sí. En fin. Entonces tenemos que pero el chiste es que se unificaron y se pone la capital en la ciudad de Memphis, y la necrópolis principal en Abidos, que aquí es cuando ya tenemos una forma específica de enterrar a las personitas. Porque pues se empiezan a unificar las creencias, ya sabes, llega un rey y dice esto es lo que sí vale, y entonces dice, miren, aquí sí vamos a tener algo muy democrático, es que todos sus dioses están bien, cada pueblo elige qué dios va a adorar. Pero es de la misma religión. Exactamente, pero todos como que fueron armando un canon completo. Pues es lo mismo que la católica, cada quien elige su santo, cada región elige su santo y no hay pedo. Entonces el rey pues se consideraba tanto gobernante como de los dos países, como ya la reencarnación de Horus. Y aquí vamos a empezar con la clase de dioses, pongan atención, esto va a ser rápido. Va. Tenemos a Atum. Atum sería como el dios, sí suena Atum, pero no es Atum con M. Al dios sol y creador. Este cuate va a considerarse como deidad creadora, el primero que apareció.
también se le conoce como Venu, que sería un ave primordial, y va a ser pues el primer lugar también donde llega el sol, los primeros rayos del sol, que sería Benben. Y este Benben es representado por los obeliscos y las pirámides. Por eso son tan altos, porque es el primer lugar al cual quieren que llegue el sol. No hay magia. Bueno, sí hay magia, no hay aliens. Y este dios Atum va a engendrar a Shu, que sería el aire, y a Tefnu, que sería la humedad. Estos a su vez son hermano y hermana. Medio, pues porque son los primeros. Sí, porque son los primeros. Van a engendrar a Nur, que sería el cielo, y a Heb, que sería la tierra, los cuales van a engendrar entre ellos a Osiris y a Isis, que serían esposos, y a Neftis y a Set. Sí, todos son hermanos y todos son esposos, pero ahí no había problema para ellos. Tampoco después hubo problema para el... Osiris y bueno, sí hubo Isis, problema ya con Tutankamón, ¿no? Pero... sí. Osiris e Isis van a engendrar a Horus, que ya sería como el primer faraón de Egipto. Esto sí lo ponen bien en la película de Dioses de Egipto. Y Osiris y Neftis va a engendrar a Anubis, que sería el primer dios como tal del juicio en el inframundo. Y ya después se cambia. Y pero es el de la balanza. Ajá, todos ellos van a estar al servicio o como guardando la Maat, que puede ser representada como una diosa con una pluma de avestruz en su cabecita, o puede ser representado como un concepto, una Maat, con doble A, que es el orden sobre el caos. Entonces a los egipcios les interesaba guardar el orden y siempre estaban peleando contra el caos. El caos era todo lo que se engendraba, digamos, no mal, sino que pues era problemático, ¿no? La injusticia, de esto habla mucho el libro que comentábamos. El juez es una figura muy importante para ellos. Porque es el guardián de la Maat. Entonces, lo que se tiene que hacer, porque él lo que va a hacer o lo que le va a interesar más es guardar el orden, que todos vivamos bien y en armonía. Pero de esto también aparece Ra, que es el dios sol como tal. O sea, aquí no me nombraste nunca a Ra. No, exactamente. Después va a aparecer Ra, entonces este se va a considerar como el dios sol, que van a ser justo de un lago, de un huevito va a salir, porque es como un ave, va a salir desde un lago primordial que estaba en esta tierra primordial. Entonces no sé dónde queda Atum en esto, pero entró bien. Y Ra después se va a asociar con Atum, en algún punto va a ser Ra Atum, que va a ser el dios del sol. Y también después va a ser asociado con Horus. Es que hay ciertas diferencias, el dios del sol y el dios sol primordial. Ajá. Exactamente. Pero pues de todas maneras se va a relacionar, y también con Horus, porque va a ser Ra Arachte, el dios del horizonte o del sol naciente, que ahí es cuando decías que Ra pues cambia en muchas formas, ¿no? Y esto pues en el imperio antiguo va a ser va a ser conocido que todos los faraones van a ser hijos de Ra. Es en el tiempo en el que estamos hablando ahorita. Y por tanto todos van a ser también, todos los dioses van a ser hijos de Ra en alguna, ¿no? Por ejemplo, Sekhmet es una creación de Ra. Y después trajeron a Ta, cuando en Memphis se adoraba a Ta, la cual Sekhmet va a ser su esposa, que Sekhmet es diosa de la guerra, representada con una cabeza de leona. Y Nefertem va a ser la representación de Atum ahora, porque Ta lo van a poner como dios principal, considerado el predecesor o esta colina primigenia que rodea el lago. Ustedes no lo están viendo, pero yo estoy viendo los apuntes con un montón de flechitas donde se regresa. Es que es muy complicado cómo hicieron todo, pero esta va a ser como una fuerza del pensamiento y de las palabras, que él puede pronunciar el nombre de todas las cosas y al pronunciarlas se crean. Y pues lo van a transformar en el patrón de los artesanos y en el dios de la reencarnación. Y de aquí vienen todos los demás dioses, que fue como todos los que iban adorando. Estos son como los principales y los que nos tenemos que aprender. Se van inventando en el camino. Pues es que es más fácil. Y después, ya con el Imperio Medio, van a crear o van a darle más prioridad a Amón, que van a querer ponerlo como dios creador. Se llama el culto como tal, o sea, la persona culta. Y su esposa Mut va a ser la madre divina, la cual va a crear a todos los seres vivos. Y Hons
que es como la transformación de Montu, un dios tebano de la guerra, va a ser el dios de la luna y de la sabiduría. ¿Se lo aprendieron? Muy bien. Entonces esto ya se empezó aquí ya tenemos la religión. Y vamos ya a desarrollar, la escritura va a cambiar, va a desarrollarse la escritura hierática, que es una forma simplificada de los jeroglíficos. Y también se va a crear el calendario basado en el movimiento de las estrellas. Luego va a pasar al Imperio Antiguo, en la cual se van a construir las pirámides. Aquí fue cuando se construyeron las grandes pirámides. La primera pirámide que se conoce que fue construida fue la pirámide del Saqqara, diseñada por Imhotep. Sí, Imhotep, el de la momia, que ahí trae Imhotep. como una historia truculenta. como sí, que ahí trae una maldición y todo. No, Imhotep era un arquitecto del rey Sose. Es muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente porque ¿Es de circular? hecho no es cuadrada, pero son, o sea, te cuenta que fueron construyendo un cuadrado y un cuadrado más pequeño arriba y uno más pequeño arriba. Como más latina. Dale. ¿Por qué? Porque uno era más fácil y dos, como que lo que querían hacer era algo. Es para pues, cuando te caes, nada más caes al siguiente piso. Sí, o sea, imagínate caerte de la, Sí, no, de, la sí, de vales, Keops, que no eso. vas rebotando. O hacer una resbaladilla. ¡Uy! Y también en No esa creo que época hicieran Wii, fue pero cuando, cuando salió Keops, hijo de Snofru, el cual emprendió la construcción de la Gran Pirámide de Giza, la más grande de Egipto. Después viene Kefren y Miserino, los cuales harían las suyas al lado de las de su antecesor. Y también en el periodo de Kefren se va a construir la gran esfinge que todos conocemos. ¿En el periodo de quién? De Kefren. Kefren. Todo esto es en el Imperio Antiguo del 2686 a.C. al 2181 a.C., que sería la tercera y la cuarta dinastía. Y al final de todo esto, que todo estaba muy bonito, hubo una sequía. Por lo tanto, pues se perdió muchas cosas y pasamos al primer periodo intermedio. Exactamente. Porque hubo mucha hambruna y muchos conflictos. Y de hecho fueron invadidos desde Asia. El país se separó y se fundó Tebas como la segunda capital. Y de ahí, pues, otro rey llegó a reunificar el país y ahí fue cuando apareció el culto a Osiris, cuando se declara que hay un juicio final en el cual tienes que pasar una prueba de tu corazón. Te sacaban el corazón así dramáticamente, como, no es cierto, lo traías en una cajita. Como, no lo traes en la cajita, así te lo sacaban dramáticamente como en Once Upon a Time. Once Upon a Time, no es tan buena. No es tan buena, pero me gustó ciertas cosas. Y lo pesaban, y si tú ponían una pluma de ma, y si tu corazón era más pesado, jaja, se lo comían y valías gorro. Pero si no, entonces quiere decir que eras justo. No había ningún justo. Te presentaban, no, es lo que pasa es que te ponían varios jueces, y cada uno de los jueces, que también eran como dioses, te preguntaban si habías hecho algo, y tú tienes que decir, no, yo no fui, yo soy inocente. Y ganaba entonces, el mejor mentiroso. Pues no sé, había ahí una cuestión. Se supone que ganaba si eras buena persona, pero pues eso no lo puede ser. Y ahí fue cuando también dijeron, todos pueden ser enterrados de esta misma forma, porque antes solamente los altos dirigentes y los faraones se les hacía una gran tumba. Las pirámides son tumbas. Como tal, serían como una máquina de regeneración. Porque pues los Tok son los primeros a los que les llega el rayo del sol. El sol se consideraba fuente de la vida. Entonces Ra lo que hacía era cruzar todo el cielo y luego bajar a la Duat, que era el mundo de los dioses, como el inframundo, y al volver a nacer todo se regeneraba, porque él también se regeneraba. Por lo tanto, todos, al momento en el que podías todos ya ser enterrados, no importa tu estatus, más bien era como quien podía pagar una tumba, porque pues costaba mucho. Entonces, también podías acceder a los campos de juncos, que era como el cielo, pero en el inframundo. Se parece a lo que hicieron los griegos también. Sí, pasamos al Imperio Medio, del 2055 a.C. al 1650 a.C. Ya teníamos prosperidad. Se establece una nueva capital en Ixtahui. Hay una estabilidad que permite la recuperación de territorios, y entonces vamos a empezar a agarrar más territorios. Entre ellos fue Nubia,
y van a fortificar todas las fronteras, que eso es algo que también pues es mucho de los países que empiezan a fortificar sus fronteras o a poner límites en dónde termina mi territorio. Y aquí se construye en Karnak también el conocido templo de Hatshepsut, que es un lugar muy grande en el que cada faraón nuevo que va a llegar ahí es como, yo voy a ser más grande que el otro, entonces yo voy a poner esculturas más grandes, yo voy a poner una puerta más grande, yo voy a borrar el nombre del anterior y con sus las piedritas de su escultura voy a hacer una más grande todavía. Y así se fueron peleando durante mucho tiempo, hasta Alejandro Magno llegó a Karnak y puso sus imagencitas. Y también se construye Abidos, que es un pueblito, un templo que está cerquita, y algunas pirámides, pero ya ninguna pirámide tan grande como las que están en el Cairo. Ahí sí no pudieron. Sí, no. Voy a hacer algo más grande. Nah. Sí, no, ya no hicieron pirámides tan grandes. Ya se dedicaron más a hacer templos más bonitos. ¿Y por qué el culto de Amón fue creciendo? Aunque Osiris, bueno, sí se unía a Amon-Ra dependiendo de la zona, pero Osiris era más importante. Y aquí hay una nota importante, sí hubo muchas faraonas, pero, o sea, el título era faraón, o sea, pues, sin sexo, pero sí hubo muchas mujeres que reinaron por muchos años. Las más famosas es Sobeknofru, que fue la que murió sin dejar herederos, y entonces ahí cambiamos de dinastía, y Hatshepsut, la cual fue la primera que no se encargó de eliminar a todos los contendientes, sino que su sobrino, que era el faraón, reinó, digamos, junto con ella, pero ella se declaró faraón porque su sobrino tenía como 12 años, ¿no? Y fue uno de los mejores reinados que existió con la reina Hatshepsut. Y es hasta ahorita es el, ¿cómo se llama El pináculo, ¿cómo te dije? No es pináculo, es monolito, no, obelisco, obelisco más grande que se conoce, está escrita en varios... es de Hatshepsut, es como poste enorme en 4, con forma de pirámide en la punta. El obelisco más grande que se conoce es de la reina Hatshepsut. Y aquí ya empiezan a meter textos en los sarcófagos para ayudar al muerto con hechizos para cruzar al otro lado. Yo pensé que para que no se aburrieran el camino. Sí, para que fuera leyendo, ¿no? Y aquí ya, porque empezaban, como los egipcios creían que tu alma seguía existiendo en otra vida, entonces te daban te guardaban un montón de cositas, como tus cosas favoritas y representaciones de sirvientes, para que... O los sirvientes. O los sirvientes para que te ayudaran en tu siguiente vida, digamos. O tu esposa. Y no olvidaras quién eras, porque lo importante era que tú conservaras tus pensamientos, que creían que se guardaba todo en el corazón, ahí estaba tu alma, entonces si tú olvidabas tu nombre, por eso lo escribían en todos lados, entonces no ibas a poder presentarte en el juicio para empezar. Por eso... ponían el nombre en todos lados, por eso le ponían escenas de su vida, por eso le ponían. Pero si se te olvida cómo se lee, ya valiste. Pero para eso están los dioses, para ayudarte también. Y por eso pues ya tenemos pues también mucha información, ¿no? Porque narraban cosas de la vida y entonces sabemos, por ejemplo, vemos escenas de casa, escenas de labranza, explicaban, ¿no? Fulanito es hijo de Perenganito, está con su esposa, ya por lo menos sabes que tenía mujer. Sabes que tenía mujer, sabes que tenía hijos, porque había que dejarles como todo, ¿no? Para, entre más conocimientos tuvieras de tu vida, era mejor. Y también pues representaban lo bonito. Luego en el segundo imperio intermedio, del 1600 a.C. al 1550 a.C., llegan los Hicsos, o príncipes del desierto, y se asientan en Egipto, y aquí van a invadir y van a hacerse reyes de Egipto, y van a durar poquito. Pero es que ellos trajeron armamento más grande, porque tenían caballos y carros. Ellos fueron los que trajeron los carros, los famosos carros. ¿De faraón? Exactamente. ¿Ellos no tenían carros antes? Pues no como tal, o sea, no se habían encontrado tan buenas cosas como ya, o sea, ellos ya iban en su carruaje, como aparece en Ben-Hur. Así, esos carros los trajeron ellos. Cambiaron Hicsos, cambiaron la capital y hasta que se rebelaron los tebanos y los expulsaron. Si pasamos al Imperio Nuevo, que ya hay estabilidad, opulencia, y es cuando se va a hacer el Valle de los Reyes, que es como el cementerio más chido de Egipto, porque ahí se hicieron tumbas más grandes. Fue donde encontraron la tumba de Seti I y de Tutankamón.
que en sí pues son tumbas ya escarbadas en la tierra, o sea, en piedra, para cuidarlas de los saqueadores, porque pues si tú sabes que hay una gran tumba en esa pirámide y que guardan que un montón contiene de oro, obviamente, sí. Las pirámides fueron saqueadas por esas personas al principio. Se instalaron entonces campañas militares. Este va a ser del 1550 al 1069 a.C. Y ya entonces empiezan a conquistar otros territorios hasta controlar Oriente Medio. Y de aquí los famosos son Ajenatón, que es el padre de Tutankamón, el cual dijo, sí, pues en mi reino se va a adorar al sol, que se llama Atón, por cierto. Y yo soy Ajenatón, el nacido de Atón. Y mi hijo va a ser Tuk-Ang-Atón, que es el hijo de Atón. Pero cuando pues este faraón pasa mejor vida, los sacerdotes le ponen Tutankamón, o sea, el hijo de Amón, a su hijo y dice, nada, vamos a borrar todo lo que hizo tu padre, bye. Porque la cagó mucho. Está Ramsés II o Ramsés el Grande, el cual hizo muchas campañas militares contra los hititas, y el que posiblemente sea el que sale en la Biblia peleándose contra Moisés. No, el papá. No, él, Ramsés II. Pero el otro también se llamaba Ramsés. Entonces no, el Ramsés papá primero. de Ramsés II es Seti I. Ramsés I es como una... Es que igual que los papas, repetían el nombre que les daba la gana. Ajá. Entonces Ramsés II posiblemente sea el que sale en la Biblia. O sea, el hermano. Moisés. Ajá, el hermano de Moisés. Y pues aquí el problema es que Tebas, la ciudad tenía como mucha importancia, entonces había muchas peleas. Y esto nos va a fragmentar el país en todo lo demás. Siempre va a haber pelea, Nubia va a empezar a querer independizarse de Egipto, después Nubia va a conquistar, los nubios van a conquistar Egipto, después los van a sacar, después el rey de Macedonia llega, o sea Alejandro Magno, y echa todo a la fregada. Y pasamos ya al periodo que se conoce como el periodo ptolemaico, el cual va a ser el último donde va a haber faraones nacidos en Egipto, porque aquí Alejandro Magno llega y él se declara faraón, y después su hijo lo declaran faraón, y entonces después ya son ¿Dónde dejamos a esta Cleopatra? Después. No. No, bueno, es que no, sí, después. Mi más información es que se tiró Alejandro, ¿no? Aún. Después de eso, después Cleopatra sube al trono, pero porque sube junto con su hermano Ptolomeo, Ptolomeo, eso me suena a romano. Ptolomeo, que era el hijo del general macedonio Ptolomeo, que fue después del hijo de Alejandro Magno. Diablos, ¿de dónde salió Cleopatra? ¿No era egipcia entonces? No era egipcia. O sea, posiblemente tenía una mamá egipcia, pero como tal no era egipcia. Y entonces su hermano la corre de Egipto y llega ya en el 46 a.C. llega Julio César, que se vuelve emperador, él restaura el poder de Cleopatra, porque Cleopatra le caía, obviamente Cleopatra le caía mejor. Y en el 36 a.C. Cleopatra se casa con el cónsul romano, no le servía al parecer. ¿A quién? A Ptolomeo. Con el cónsul romano se casa Marco Antonio, que ya es el último porque llega el sobrino de Octavio y se echa a su tío Julio César, sube el poder. A Julio César con Marco Antonio. Con Alejandro. No, con Marco Antonio. Y entonces Octavio avanza militarmente, amenaza a Marco Antonio, porque Marco Antonio pues era del cónsul de Julio César, y entonces Cleopatra y Marco Antonio deciden acabar con su vida, no sabemos cómo, pero el chiste es que ahí se acabaron los egipcios como tal, porque llegan los griegos y ya invaden, y el griego se está ahora como lengua oficial, y entonces muchas cosas se empiezan a combinar, y después llegan los romanos y deshacen a los griegos, y pues todo se vuelve un caos ahí. Y Egipto termina siendo más como, bueno, no Egipto, sino que se separa, porque pues ya no tienen faraón, ya no tienen estabilidad, cada ciudad sigue como independiente funcionando. Y pues termina siendo importante para los romanos solo como ciudad portuaria Alejandría. Claro, que es el Bajo Egipto. Y eso es más o menos lo que le pasa a una civilización a grandes rasgos. Llega alguien, la conquista, llega otra persona, la conquista, tienen momentos de hambruna, tienen momentos de prosperidad, tienen muchos conflictos políticos, y eso es algo que nos ha enseñado mucho Egipto y con el cual podemos pues comparar con otras civilizaciones. Es como seguramente puede pasar esto,
seguramente tienen ritos funerarios, debe haber algún sacerdote, debe haber algún general militar que dirige a todos los ejércitos, van a querer expandir sus territorios, van a hacer... porque les encantaba importar cosas como por ejemplo no tenían mucha madera, entonces importaban madera de Libia y de Grecia. ¿Y así? Y esto sería un pequeño paso de Egipto. Bueno, un brevario de Egipto, porque de Egipto tenemos mucho. Sí. Mucho. Y nos encanta. Mucho. Y creo que a la gente le sigue encantando. O sea, cada cierto tiempo pues, volvemos a... Hay muchas cosas que descubrir de Egipto gracias a las tumbas. 2, morbo. Queremos ver momias. Sí, y 3, y maldiciones. oro. Egipto tenía mucho oro, porque importaba mucho oro. Y porque había una mina en el Saqqara que sacaron mucho oro. Entonces a la gente le gusta el oro. El oro era la sangre de los dioses. Wow. Es más chido allá pensar que el oro es la sangre de los dioses, por ejemplo acá, que era como lo que hacían los dioses después de comer. ¿En serio? ¿Es caca de Dios? Sí, pero es caca de Dios, es como, la caca de Dios. Bueno, más o menos, no exactamente iban al baño y la recogían después, pero sí era como los secreciones de los dioses, pero era el sangre Ya de tiene Dios. lógica que en China se metan una pastilla para que caguen oro. No sabía que hacían eso en China. Sí, o sea, es como un colorante, es una cápsula, pero que se vea. permanece más tiempo. Y te va pintando. Te pinta la caca. Y Pero la pues más son- cara de esas cápsulas es la que tiene como polvito de oro. Cagas oro. Y eso es muy tonto, o sea, ¿para Sí. qué? También las que, comí oro, ¿para qué? Lo vas a ir a dejar al baño después, se va a quedar ahí. Bueno, si bien te vas, se sale. Pero ¿qué tal que se queda O sea, no, es muy tonto. ahí en tu Cosas riñón? de gente rica, ¿no? Voy a comer oro porque quiero cagar. Quiero que mi mierda salga con oro. Bueno, no sé si piensan eso, pero... Sí. Es muy estúpido. Era más chido hacerte una máscara funeraria de oro. Sí. La neta. De todas maneras ya no lo ibas a ocupar después, pero sí va a ver más chido que tú. Mierda. Definitivo. Entonces, sí. Vale. Otro día hablaremos de todos los ¿De dioses la de caca? Egipto, porque son demasiados. Son muchos. Sí, No los conté, pero pues prácticamente es que también son conceptos. Entonces, el amanecer era una fase de Ra, una cara de Ra, ¿no? pero ¿cuenta como un dios Ajá. o como parte de? Exactamente, cuenta como un dios. Bueno, lo daban aparte como un dios. Entonces, Tenemos dioses específicos como Nekhbek, por ejemplo, la diosa buitre del Alto Egipto. O la que tiene 3 caras, ¿no? Wayet, no, esa es no tenemos diosa de 3 caras aquí. Ah, ok, entonces... No, ¿cuál es? Nekhbek. Como dijiste cuervo, me acordé de una... Buitre. Perdón. Es Del Alto Egipto. Sí, por eso era protectora de los partos ella, y por eso se le representa después al faraón con un buitre en la cabeza y una cobra erguida, porque es la Wayet, que es la diosa protectora del Bajo Egipto. Y como el faraón pues era de ambos, pues le ponían... Se lo iban sacando de las nalgas, ¿no? Pues es lo que hacemos, o sea, nos gusta llamarnos con cositas y representarnos con cositas, entonces... O sea, es como, por ejemplo, a los futbolistas, ¿no? Las águilas, los chivos, los conejos, los pumas. ¿Por qué podrías a una chiva jugar fútbol? No entiendo, pero bueno. O los de americano, ¿no? Que también son los búfalos, los osos, las águilas, los delfines. Para un mí el delfín mejor... jugando americano, eso hay que verlo. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque nos gusta representarnos. Entonces imagínate que tú le vas tanto a los delfines como a los toros en el básquetbol, Entonces como tú a te las representas con un águilas. delfín con cuernos. Y entonces, Con ¿sabes alas. qué? Pones en tu cuaderno un símbolo de cada uno. Y de alguna manera Me eso te suena. representa a ti, ¿Mm? ¿no? Entonces eso es lo que hacían, nada más que ellos lo dejaron para la posteridad, no en un cuaderno. Lo dejaron marcado en piedra para que todos se lo aprendieran. Vale, me Y gusta. ese es un resumen muy resumido de Egipto, porque la verdad es que puede estar hablando de Egipto todo el día. Es otro Lo sé. Es otro de mis temas Lo favoritos. Pero es tema favorito de muchas personas, así que... Ahí. Síganos en nuestras redes. Recuerden, su Patreon está como Historias Maravillosas.
Sigan el link en la descripción del canal porque... Y suscríbanse, por favor. Como no tengo mecenas, Patreon dice que no existo. Si me buscan en el buscador, así que si alguien quiere ser mi mecenas y ponerme en el mapa de Patreon, lo amaré. Muy bien. ¿Qué más te iba a decir? Ya se me olvidó. Pero... No sé, redes sociales, Patreon. Les mando un beso, cuídense. Ya, se murió la Llorona, hasta que lo dejamos, bye. Sí. Uy, saludos a todos. Aprendes a rendirte a veces. Creo que ya tienes que aprenderte del suscríbanse, denle like, compártanlo y así, creo que es como de... No te lo podrías aprender tú. Por eso lo estoy poniendo en los videos. Ya lo estoy Suscríbanse, poniendo en los bye. videos por si me olvida Besos. decirlo. Luego no me dejas despedirme como quiero, así que... No, esas despedidas no se valen. Bye. Ustedes no las quieren, así que no las pidan.